vois ces étendues désertiques, ces collines, montagnes de dunes. 22:36, estamos en Mendoza, estamos en Radio New Will. Iba a decir algo, otra radio, Miguel. No sabía que estoy trabajando secretamente en otra radio. Estamos en Radio New Will por AM 680 FM 98.9 y radionewwill.com.ar. Pues bien, entre una radio y otra, ustedes saben que bueno, el conductor de este programa suele leer algún librito, y alguno de sus autores, de esos autores que en el último tiempo se llevan unas buenas horas de lectura y de disfrute, primero con la poesía y luego con los ensayos, la narración, es Fabián Casas, de quien disfrutábamos hace poco un programa en el que era entrevistado, contaba cosas con Pablo Ramos, en Animal que Cuenta. Lo disfrutamos mucho allí y lo volvimos a leer, obviamente, a instancias de eso y de su gran talento. Fabián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Mira, tengo La supremacía de Tolstoy en las manos. Este es uno de tus... Contame qué orden dentro de tu obra tiene este libro. Y es el último libro, ¿viste? Es el último libro que se publicó. Sí, hemos repasado algunos ensayos más cortitos, otros más largos. ¿Algunos han sido editados en la prensa? Sí, digamos en prensa de papel, en prensa en internet, en diferentes lugares. Fabián, me llamó mucho la atención la persistencia en torno de un autor como Tolstoy, y ando haciendo por ahí la pruebita, le pregunto a la gente, ¿leíste Guerra y Paz? O cosas por el estilo. Sí. E incluso yo me he metido de nuevo con ese librote y ese laberinto de personajes eternos que tienen los autores rusos, ¿viste? Sí. Que uno se mete e inmediatamente empieza a conocer familiones de nombres impronunciables, pero donde cuesta salirse. Sí. Entra en ese laberinto. Contanos cómo fue tu contacto con Tolstoy y finalmente cómo decidiste hacer este largo ensayito que realmente es muy disfrutable. En realidad es viste, a mí me gusta leer mucho biografías, ¿viste? Me parece que muchas veces las biografías de los escritores son como, si están muy bien hechas, bien escritas, son como textos introductorios a la obra del escritor después, ¿viste? Y vi con una biografía en una mesa de saldo, una biografía que editaron acá, no me acuerdo si Santiago Rueda puede ser, y me gustó mucho esa biografía, me gustó mucho lo que hablaban de Tolstoy, ¿no? Yo ya lo conocía Tolstoy, pero había leído ocasionalmente algunos relatos, me parecían magistrales, pero después de leer esa biografía fui a los textos grandes de él. Y a medida que lo leía me daba cuenta que era un autor que estaba escribiendo en el futuro, a pesar de que estuviera escribiendo supuestamente en el pasado. Y que era un autor que era muy productivo empecé a tener como ideas en torno a eso, ¿viste? Porque si no, a veces hay autores que te gustan mucho, igual que Tolstoy, pero que por ahí no me producen ideas para escribir. Y todas esas ideas que empecé a tener, pensé en un momento y me daban ganas de, como alguien te dice, anda a ver tal película porque está buena, bueno, recomendar el libro y recomendarlo a través de un ensayo, ¿no? Sí. Fue contemporáneo, leía a Tolstoy a veces y después de las series televisivas como Lost o Mad Men, ¿viste? Pensaba en Lost, por ejemplo, que como, no sé, 100 guionistas para escribir toda la temporada y manejar un par de personajes, y Tolstoy solo había manejado más de 1000 personajes en Guerra y Paz, 700 personajes en Ana Karenina. Eso me impactaba mucho, ¿no? Y cómo su escritura era muy contemporánea y muy inspiradora. Claro, y además es un tipo con un carácter muy vivaz y muy enérgico, eso quiero decir en lugar de vivaz. Borremos vivaz y pongamos enérgico, decidido y comprometido hasta el final, ese berretín del final de su vida, ¿no? Que vos describís tan bien. Sí, bueno, el tipo vivió, como se dice acá, como se dice, al palo todo el tiempo, ¿no? Claro, sí. Y me acuerdo que una de las frases de la biografía que a mí me llevó a tener ganas de leer a Tolstoy era una donde creo que era de Máximo Gorki, que decía que Tolstoy había dicho, o él lo había escuchado decir, que el hombre ha superado el infierno de la guerra, pero que el verdadero infierno es el infierno de la alcoba, ¿viste? De las relaciones de pareja. Y Tolstoy ha tenido con su mujer una relación de pareja muy intensa, muy larga, con muchos hijos, pero que terminó también en una catástrofe al final, ¿no? Entonces me dieron ganas de leer todo eso.
Sí, vos sabés que, bueno, entre otras cosas, respecto de Tolstoy, llama la atención el modo en el que una persona en ese tiempo, con esos compromisos, que incluso internos, que tienen que ver con lo religioso o lo no religioso, fervoroso en un extremo y en el otro, siempre, podía tener una disciplina diaria para construir una obra como Guerra y Paz. Uno que, o al menos lo digo yo desde el llano y desde la molicie más grande, imagina cómo puede ser que un hombre pueda construir no una obra entera, sino un libro, una obra individual, en este caso me refiero, tan potente, tan llena de imaginación, que incluso uno llega a pensar, ¿será que ese hombre no imaginó tantas cosas, sino que solamente alguien le dictaba en la cabeza y las copiaba? Porque tener el control de semejante narración parece casi imposible. Sí, mira, justo hoy leía en una biografía, o no me acuerdo si una biografía, un ensayito que estaba leyendo sobre Anton Chejov, ¿viste? Que fue contemporáneo de Tolstoy también, lo iba a ver a Tolstoy, era joven, ¿no? Comparado con Tolstoy. Y alguien decía que, en ese ensayito que estaba leyendo, que seguramente si Tolstoy no hubiese estado en el sitio de Sebastopol, ¿no? En esa guerra, no hubiese podido escribir Guerra y Paz. Pero también había un montón de gente que estuvo en el sitio de Sebastopol que no escribió Guerra y Paz. Sí, sí, sí. O sea que evidentemente es no solamente el valor experiencial que tuvo él de poder metabolizar la experiencia en ficción, ¿no? Que es como otorgarle un valor superlativo a la experiencia, y a su vez también darte cuenta que tenía como en su naturaleza, era la naturaleza de un titán, ¿no? Me acuerdo que Gorky, de vuelta, que dice, estaría bueno que solamente Tolstoy es tan increíble y es tan grande que sería bueno que solamente él se le diera el don de la inmortalidad, ¿no? Eso que uno a veces piensa con gente que te parece genial, ¿no? A mí me pasó con Spinetta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, que sorprende la muerte y uno piensa que, bueno, como hubiese sido su vida después. Yo a veces lo pienso con Carlos Gardel, ¿no? Por ejemplo, sí, son esos autores, esa gente que cuando no está más y vos pensás, no me lo des a mí, pero te hubiese estado bueno si lo hubieses dado a Spinetta, claro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí, a veces uno piensa, ¿qué haría con una inmortalidad? Tal vez no alcanzaría yo en mi caso, a escribir el primer episodio de Guerra y Paz. ¿Sabés qué me llamó mucho la atención? Y para terminar con esto de Tolstoy, que me desanimó un poco, porque vos mencionabas a alguien que había escrito, no recuerdo el nombre del biógrafo de Tolstoy, que tenía una biografía muy buena de Tolstoy y una muy mala de Dostoyevsky. Yo leí la de Dostoyevsky. Sí, era como más, la de Dostoyevsky parece más condensada, pero la de Tolstoy es espectacular. Sí. Dije, erré justamente, tenía dos posibilidades y leí la mala. Sí, vos sabés que Dostoyevsky y Tolstoy no se vieron nunca en vida, ¿viste? Eso también es terriblemente misterioso. Se conocieron las mujeres después. Ah, mirá vos. Fueron contemporáneos, se leyeron. Cuando muere Dostoyevsky, lo que dicen los biógrafos de Tolstoy es que el tipo lo conmocionó la muerte de Dostoyevsky, pero siempre se evitaron, nunca se encontraron. ¿Cómo hubiese sido una charla entre esos dos personajotes? Sí. Bueno, hay una charla, ¿no? Porque los libros, si lees los libros de Tolstoy y lees los libros de Dostoyevsky, se pueden interpretar también en algún momento como una charla entre los dos. Sí. Hay una conciencia de la existencia de uno del otro y de sus obras, pero sin contacto. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención, Fabián, en este libro de ensayos que se llama la supremacía de Tolstoy, que yo les recomiendo, que es el último libro de Fabián Casas y salió por Planeta, ¿cierto? Sí, MC, el sello de Planeta. Que hay algunos ensayos que son muy puntuales y que tienen que ver mucho con la coyuntura política o con el paso. Yo no sé si con el paso del tiempo se podrá comprender tan bien lo que vos querés expresar ahí, por ejemplo, con el Nestornauta y otros tantos. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo decidiste incluir esos textos que por ahí el paso del tiempo deforme? Es que yo sabes que viste, ayer, por ejemplo, di una clase para 100 personas sobre ensayos, cómo ensayar. Y lo primero que les dije es que yo ensayaba para errar, no para acertar. Claro. Eso te liberaba, ¿viste? Y también yo tengo la idea, en algún momento tuve como la sensación de que yo escribía ¿viste? Cuando vos te liberás de escribir, y sabés que por ahí el lector tu lector no va a surgir en el tiempo que te toque vivir, ¿viste? Vivimos poco tiempo. Y por ahí tu lector, y cuando tenés esa sensación y podés convivir con eso, es como muy liberador. Entonces no estás muy atento a si lo que escribís o no va
a soportar el paso del tiempo, porque en definitiva nadie va a soportar el paso del tiempo. Claro. El ensayo sobre todo esto termina diciendo eso, que en definitiva todos vamos hacia digamos, vamos a desaparecer. Entonces dice, mientras tanto le damos a Tolstoy. ¿Sabes qué? Volviendo a esto un poco y a la temática de esos ensayos que yo te mencionaba, donde vos haces una interpretación del kirchnerismo y tenés una visión realmente muy, muy crítica respecto de este proceso, ¿no? Y acuerdo con cosas también, ¿eh? No soy viste, como una especie de... Yo pienso que tanto los anti-K como los K, lo que tienen en común es su fanatismo, ¿viste? A veces pienso que los anti-K son fanáticos de los K. que hay como una necesidad sí, me mutua. parece como que lo que se levantan a la mañana y lo primero que quieren... Hay como una especie de fanatismo, como esa especie de Salieri, ¿viste? Sí, y digamos, no tuviste, obviamente que esto está más allá de tus pensamientos, pero por ahí uno piensa, si yo soy crítico con este proceso político, con las cosas que se puedan haber ganado, no me aísla de mis colegas que por ahí pueden llegar a tener, o algunos de mis colegas que pueden tener un pensamiento positivo respecto al kirchnerismo. Yo sabes que siempre lo siento como, a mí, digamos, soy una persona que me gusta escuchar a todos, ¿viste? Y me gusta mucho discutir y ser como muy honesto con lo que pienso y también estar preparado para pensar contra mí mismo, ¿viste? Me parece que la persona que no está acostumbrada a pensar contra sí mismo, ¿viste? Empieza a fracasar, ¿no? Es una persona que se convierte en algo estéril, ¿no? En alguien estéril. Y la verdad que no tengo ese... Yo creo que siempre hay que dar una pelea crítica, porque me parece que precisamente lo que hay que hacer es trabajar dando una pelea crítica para tratar de llegar a un conocimiento más interesante y más efectivo de las cosas que queremos para nuestra vida. Y la única forma que lo puedes hacer es precisamente siendo crítico, porque si vos haces lo que yo denomino como el palco de Diego, donde están todos sentados con Maradona, ¿viste? Y saltan en la bombonera con él, y todo lo que hace le dicen bien, pues ya sabemos cómo termina todo eso. Me parece que inclusive si los líderes fueran inteligentes no tendrían a una persona que les está haciendo el palco de Diego, sino que de alguna manera tendrían que tener personas que se animaran a criticarlos, a enfrentarlos, porque eso es lo que te hace crecer. En mi experiencia personal, lo que me hizo crecer no son los aduladores, sino la gente que te critica, que te cuestiona con el corazón, con buena fe. Sí. O sea, yo lo hago desde ese lugar. No, viste, tengo un montón de amigos que son kirchneristas, tengo amigos que no lo son. Viste, yo pienso, por ejemplo, ahora miraba recién estamos en unas semanas, votamos este domingo, claro. Este domingo votamos y después vienen las otras las elecciones, las finales, digo, vos automáticamente empezás a pensar. Una de las cosas que yo pienso todo el tiempo es por qué la izquierda no da tengo un montón de amigos que yo creo, por el tipo de persona que son, me imagino a la izquierda como algo solidario, como la gente que piensa de manera colectiva, la gente que piensa en función de servicio para los demás, no el individualismo tenístico, y veo un montón de amigos que son, cuando vos los conocés como buenas personas, los amigos reales, no ideales, ¿viste? El ideal no existe. El real es un amigo con todo eso que puede tener su parte egoísta como podemos tener todos, pero que en el cual primaría un 80% de esas actitudes. Sin embargo, no votan a la izquierda. Entonces lo que vos pensás ahí, ¿qué pasa? ¿Fracasa nuestra izquierda? Inclusive encontrás a nuestra izquierda absolutamente parcelada, que no tiene idea, que piensan de manera capitalista, porque quieren siempre sostenerse siempre los mismos, no permiten pensar de otro lugar, resignarse, trabajar con humildad, dar una pelea para realmente ocupar un lugar mucho más inquietante. Hasta que nosotros no seamos realmente un país de izquierda, vamos a estar siempre padeciendo lo que estamos padeciendo, que es el clientelismo, el populismo, los millonarios. Sí, y bueno, y el problema de la izquierda muchas veces también de terminar favoreciendo a la rapiña de la derecha por esa misma, ese egoísmo que a veces de 3 o 4 personas que quieren imponerse. Lo que pasa es que, mira, tanto vos como yo no viste como estoy hablando con vos y me siento bien hablando con vos, pero no te conozco, pero cuando nosotros tenemos miedo, vos o yo, nos ataca, nos pasa algo, nos volvemos automáticamente de derecha. El miedo es la derecha. ¿Viste? Y si vos no reconoces que uno mismo puede tener esa potencia de mierda que es la derecha en uno mismo, no podés empezar a trabajar para expulsar a eso, ¿entendés?
Y cuando vos escuchás hablar a algunos gente que, por ejemplo, es muy común en el kirchnerismo, que parece que ellos hablan como si absolutamente no tuvieran ningún componente de derecha en su pensamiento, y si no das cuenta de eso y no lo reconoces, es muy raro, pero casi se plantean como superhéroes, ¿no? Sí, sí. Yo pienso, por ejemplo, que Scioli es un conservador de derecha. Para mí, no pienso que es mi enemigo, porque, digamos, gracias a Dios en nuestro país ahora la derecha también es una derecha democrática, tiene que ir a discutir en términos democráticos, por suerte. Eso me parece que ya es un avance. Seguramente. No sé, como una personalista que pienso que no. Yo creo que yo viví la dictadura militar y me educó la dictadura militar, o sea que sé que ahora estamos 10.000 veces mejor. Sí, sin duda. Lo que vos decías respecto de tener una visión crítica para escribir y para compartir, los lectores también tenemos, yo por ahí alguna vez escuché y lo tomé para mí sin saber de quién lo tomé, aquello de que por ejemplo, para leer ensayos hay que leer peleándose con el autor, ¿no? Sirve mucho, aparte de mantenerte entretenido, ¿viste? De ponerte en un lugar no de recepción completa. Pasiva. A mí me parece que siempre tenés que tener el antídoto. Cuando te enamorás de un escritor, cuando estás leyendo, viste, hay escritores que te intoxican, porque te gustan y te convencen. Está bueno siempre estar atento y tener un antídoto para que no te termine, no sea como un escritor imperialista, ¿entendés? Sí. Y en esa distancia que vos generás, es más inquietante para vos. Hay escritores que quisieran que los reverencien absolutamente, viste, pero no es productivo eso. No, aparte, en este caso yo tengo la bendita posibilidad de leer al autor del ensayo y llamarlo para preguntarle de manera pública, ¿no? No es una posibilidad que tengan todos los lectores. Yo te conocí como poeta, sí. Hemos disfrutado mucho aquí tu poesía, la seguimos compartiendo con los oyentes, que generamos algunos climas en torno de esos aspectos tan urbanos y tan hermosamente sórdidos que a veces creas en tu poesía, pero entiendo que estás absolutamente abocado al tema de la narración y en especial al ensayo. ¿Cómo piensa el ensayista, ya que ayer diste esa clase, contanos, cuando entra en contacto con la materia informativa o literaria, cómo hace para ir ordenando en su cabeza todo eso sin que sea algo docto, que tenga algo de narrativo, que sea interesante y que al mismo tiempo, tenga las condiciones externas e internas del ensayo? Yo pienso que está relacionado a mí me parece que si vos te pensás dentro de la literatura no podés escribir, ¿viste? Uh-huh. Y una de las cosas que yo rápidamente fui reconociendo a medida que iba creciendo, es que uno tenía que siempre, cuando vos escribís durante mucho tiempo, encontrás una habilidad y que uno tiene que trabajar en contra de esa habilidad, ¿viste? Uh-huh. Entonces escribía poesía y en un momento, había escrito un montón de poemas y decía, voy a escribir relatos porque no lo sé hacer. O sea, una prosa con una respiración más larga. Entonces me ponía a traer eso. Ahora termino los relatos. Voy a escribir ensayos, que tampoco lo sé hacer, pero porque tenía ideas con respecto a eso y me gustaba afrontar esas peleas. Entonces las daba y tampoco no preocuparme mucho por acertar, que es, el karma de nuestra cultura capitalista. Tenés que acertar, tenés que ser el mejor. Eso te obliga a terminar siendo un esclavo, porque estás siempre representando un poder. Sí. Yo soy el mejor escritor, soy el mejor poeta, soy el mejor ensayista, y eso te doblega. Entonces a mí, como liberarme de todas esas cosas, me dio una libertad donde yo, por ejemplo, en un libro mío yo puedo tirar ideas sobre lo que es un clásico para hablar de algo concreto y no abstracto, y en los dos ensayos a veces se chocan las dos ideas, ¿entendés? Y los editores te decían, acá decís una cosa, acá decís otra, qué bueno. como una novedad, para que te llamen después de la radio y te pregunten. Por ejemplo, terminé, ya está la novela, terminé son como 32 relatos que arman, si se quiere o no, una novela, y sale ahora, yo el libro ya lo tengo, pero sale en septiembre por Planeta también, y cuando la recepción de mis editores y todo, que son geniales, viste que yo vengo trabajando hace un montón, era, ¿y esto qué es? Claro. ¿Viste? ¿Qué es esto que escribiste? ¿Y qué hacemos? Y es lo que yo escribí. Yo trato de escribir en contra de mi habilidad, trato que me genere incertidumbre, vergüenza ajena. Si yo siento que es lo que mi voz personal, lo dejo de lado.
¿viste? Sí, vos sabés que esto que me decís respecto de tu postura frente a la escritura, y que también es una postura obviamente vital, imagino, frente a todas las cosas de la existencia, va pareja de aquello otro que te escuché en la entrevista con Pablo Ramos en Animal que Cuenta, que la gente puede encontrar, por ejemplo, entrar a la página de Canal Encuentro y verla allí, donde vos le decís que el prestigio no te conmueve mucho, no es algo que te quite el sueño, porque por ahí, para seguir construyendo ese prestigio vacío, es seguir por la senda de la que te ha ido bien. Sin embargo, estás, entre comillas, boicoteando todo aquello que puede ser un sustento más o menos fuerte para seguir teniendo éxito, ¿no? Sí, mira, ayer me decían, viste, yo soy bastante reacio a que aparezca la foto mía en los libros. Me preguntaban por qué aparecía un dibujo, Ah, ¿no? sí, me lo he preguntado yo también. Porque la Planeta tenía, en la forma de la diagramación de la colección, sí o sí tenían que poner una foto. Entonces les pedí que sacaran mi foto y que pusieran un dibujo para que fuera menos reconocible, porque lo que yo quiero es que reconozcan mis libros, no a mí. Y lo que a mí me gusta es que yo publico libros porque quiero tener lectores, me encanta, y es un honor cuando me dicen, me gustó tu libro, o te escriben, o te paran a veces en la calle porque te reconocieron, no sé, no importa. Me gusta, es un honor para mí. Pero lo que me gusta más es la vida privada, me gusta mucho tener vida privada, y mis amigos, ¿viste? La gente que se vuelve mis amigos, y me parece que son como una defensa contra la hostilidad del mundo, a veces, de la vida, ¿viste? Sí. Y eso es lo que yo disfruto, no el prestigio. Sí. Porque el prestigio muchas veces tiene que ver con cosas que no tienen que ver conmigo. ¿Se entiende eso? No sé. Sí, pero vos estás diferenciando obviamente éxito, fama de prestigio, que suelen ser, digamos, como, a ver, alguien decía por ahí que como que el prestigio, la fama es la hija no reconocida del prestigio, digamos, una cosa así, ¿no? Sí. Por no decir otra cosa. Pero, digamos, estás haciendo esa diferenciación. A mí lo que más me interesa es, por ejemplo, estar en un lugar y que no tener que entrar a un lugar y que la gente te mire y te conozca, no me resulta interesante, ni trabajar para eso, ¿viste? Lo que sí me resulta interesante es que por ahí se acerca alguien desde otro lugar y porque te leyó, porque estableció un vínculo con vos y hablas de otra manera y te das cuenta de eso, ¿viste? Sí, Lo otro me parece como más es como superficial y no me resulta interesante a mí. Sí. ¿Viste? Me gusta tener como relaciones con las personas. Yo me paro, si alguien se para a hablar conmigo, nos paramos a hablar, y me he hecho muchos amigos a los que conozco en un curso, en los talleres, o que me llaman, y terminé siendo amigos, ¿viste? Porque estableces un vínculo con esa persona. No me gusta mucho el culto a la fama que hay en nuestro país, que para mí está relacionado precisamente con esto, esta cultura de que todo el mundo termina viendo la fama, el fantasma de los demás, ¿viste? Nuestro país tiene un cóctel horrible de gente pobre, que no tienen nada, y gente muy famosa, y la gente quiere ser famosa, y la gente famosa ocupa un lugar porque es famosa, porque sí, y muchas veces no sabe de por qué es famosa. Y eso termina siendo un valor. Viste que los famosos se encuentran en un lugar y automáticamente ya son amigos aunque no se conocieron. Sí, o aparte hay gente que es famosa porque sale por la tele, pero nunca sabes qué hace. Me resulta como algo completamente, viste, insatisfactorio, y que habla mucho de nuestra sociedad, donde tenés que estar todo el tiempo como que el lugar importante. Fíjate que hay gente que llega a la política y es porque es famoso nada más, porque hizo algo que le dio fama, y no porque realmente tenga un convencimiento de lo que quiere hacer, porque quiere trabajar para los demás. Sí, ni hablar de los que llegan a la literatura porque son famosos. Sí, ni hablar, digo. Igual es peor a la política que a la literatura, porque la literatura de última no lo lees y no pasa nada. Sí, es cierto, es más peligroso. Bueno, Fabián, yo te agradezco muchísimo esta nueva charla con nosotros. Disfrutamos mucho de tu trabajo. Allí tengo los ensayos bonsai también, que no los había leído, bueno, para empezarlos. Así te agradezco mucho, y para mí es un honor que me llamen. No, por favor, para nosotros. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fabián Casas, uno de los escritores más interesantes, más lleno, más tornasolado que tiene nuestro país en este momento, que es un tipo súper sencillo, generoso, y que suele conversar con nosotros aquí en la esquina de